Eso no puede estar en la vida de un hijo de Dios, porque eso sería en contra de la identidad que tenemos. ¿Qué más se recuerdan de Pablo? Sufrió. ¿Qué otros sufrimientos tuvo Pablo? A ver si se acuerdan. Creo que en Colosas, no recuerdo a la ciudad, fue apedreado y tirado, como lo dieron por muerto. Y fue cuando él tuvo la revelación del tercer cielo. Apedreamiento, azotes, naufragios. Fíjese que lo pica una serpiente cuando él está después de naufragar, que los habitantes de esa isla dicen, bueno, pues este hombre que hizo, ¿verdad? Ya se escapó del naufragio y todavía aparte lo pican las serpientes. Y hay otros que a lo mejor no son tan obvios, pero lo vemos muy claramente muchas veces en las dedicatorias de cómo se introduce él como apóstol, porque tiene que defender su apostolado. En otras palabras, algo que él sufrió también fue mucho rechazo. Mucho, porque siendo el apóstol de mayor revelación, no creían en su apostolado y él tenía que estar inclusive defendiendo su apostolado, su llamado, y esto también le causaba un rechazo. O sea, esto también era un tipo de sufrimiento que él tuvo. Vemos también que él dice que tiene los mismos derechos que todos los apóstoles de cosechar lo financiero cuando él ha sembrado lo espiritual, que él tenía derecho a tener una esposa. En otras palabras, Pablo se la dio muy difícil, y esta palabra realmente pues queda confirmada y constatada en las cartas, ¿verdad? Persecución otra vez, no había credibilidad para él, y hay algunas participaciones. Pastor Sergio, a ver qué dice el público. Bueno, primero, rapidito, un saludo a varias personas: Andrea Amigón desde Canadá, José Evaristo desde Asturias, España, Yoli Severino de República Dominicana, Jonathan Andrés desde Ecuador, Alex Bobadilla desde Puerto Vallarta, Rodolfo Amador desde la Ciudad de México, Natalia desde Italia. Y bueno, hay algunas participaciones. La primera pregunta que hizo desde un inicio fue de que cómo veía el cristiano el sufrimiento. Aquí contestó una persona como medidor de madurez y crecimiento. Es una de las opiniones de Evaristo. Y luego, en cuanto a las últimas preguntas de los padecimientos de Pablo, también hay algunas participaciones. Una persona nos dice: a nadie nos gusta pasar por sufrimientos, pero si no pasamos por esos procesos quizás nunca maduraríamos y no podríamos ver que cualquiera que sea nuestra situación, Dios permanece fiel y nunca nos desampara. A veces de nuestras mayores crisis obtenemos los más grandes aprendizajes. Esto lo comenta Giselle Ugarte. Sí. José Evaristo Rodríguez nos dice que en el caso de Pablo fue juzgado por su fe también, y cuando salió de su naufragio después fue mordido por una serpiente. ¿Qué otra participación? Bueno, son algunas de las participaciones en cuanto a las preguntas expresas. A discriminación, dice Emanuel Aspitia también. Y bueno, Ernie Calvillo hace un comentario. Ernie, te mandamos un saludo. Ernie Calvillo desde Aguascalientes. Dice: saludos al panel, muero de ganas de estar ahí. La verdad, valoren lo que tienen cada familia de Agua Viva Delicias, listos para capacitarnos. No te nos vas a morir, Ernie. No, mejor di, tengo muchas ganas de estar ahí. Un abrazo a Ernie Aguascalientes. Voy a hacer una segunda pregunta. Sí, nada más para hacer la segunda pregunta y adelante, Liber. Sí. La segunda pregunta ¿es evitable el sufrimiento al estar en Cristo? Vamos a dejarlo así. ¿Es evitable el sufrimiento al estar en Cristo? Vamos a poner esa pregunta. Ahora sí, Liber, adelante. No está explícito en la Escritura, pero conociendo quién era Pablo, su posición y su situación económica y de prestigio, tuvo que renunciar a todo. O sea, ¿sí? Su vida yo pienso que era cómoda. De hecho, sí está explícito. Sí. En Filipenses 4:12, él dice, Pablo llega a explicar que él pasó por procesos de escasez, siendo un hombre financieramente pudiente. Él habla en Filipenses 4:12 que es sabido
pasar tiempo, sé vivir en escasez, sé vivir en la abundancia. abundancia. Y la clave que él dice ahí es, he aprendido de todo esto. Entonces, claro, ahora, aquí por lo que yo nada más me adelanto un poquito, porque de repente todo esto que es una realidad, de que todos hemos pasado, estando ya en una mentalidad de reino, situaciones críticas, situaciones difíciles, situaciones de sufrimiento. Nos conocemos todos los que estamos aquí y todos los hemos pasado. Claro. Todo este panel ha pasado por esas situaciones, ¿verdad? Nos las hemos visto diferentes, situaciones familiares, situaciones económicas, cuestiones de seguridad, inclusive por el país donde estamos viviendo. Pero esa es la importancia de entender la responsabilidad que tenemos de no hacernos para atrás cuando vienen las situaciones críticas. ¿Se imagina la etapa donde Pablo estaba confrontando todo un sistema? Por ejemplo, tenemos hoy la misma nivel de sufrimiento por confrontar el sistema religioso hoy que el que estaba confrontando Pablo. ¿Será el mismo nivel de sufrimiento? En lo más mínimo. Por eso hay que entender, esto es muy importante para la audiencia, ¿verdad? Por eso no debemos configurar un pensamiento de víctima ni de derrotismo, jamás, jamás, porque hay que entender las etapas de cómo fue penetrando el reino a través de la historia, ¿sí? En el tiempo de Pablo, esos sí fueron los primeros precursores, o ellos sí fueron la punta de lanza. Hoy hay ministerios que son punta de lanza para traer la revelación del nuevo pacto, la verdad presente. Pero ¿qué tipo de sufrimiento hay para estos ministerios? Pues que nos desacreditan, que viene crítica, puede venir calumnia, pueden decir que se interpreta mal la escritura, pero sinceramente, ¿en qué nos puede afectar eso? Nada más al orgullo, o nada más anímicamente de la gente que decía que estaba con uno y que al último resultó dando la puñalada en la espalda, cosas de ese tipo, pero de ahí no pasa. Sin embargo, en esta época apostólica, ¿quién de los apóstoles se salvó de una persecución física? Nadie. O sea, realmente en esa época el sufrimiento era de otro nivel. El sufrimiento implicaba, imagínate que Pedro murió crucificado, inclusive, adelante doctor. De hecho, todos murieron en un mártir. martirio. Exactamente. En un martirio, menos Juan, Menos Juan, que no sabemos cómo murió. pero estaba Prisionero. prisionero y En exiliado. Patmos, exiliado, todo, claro que sufrió tremendamente. Entonces, ¿qué enseñanza podemos tener aquí? Que todos en la historia de la iglesia tenemos un tiempo de acción y lo tenemos que aprovechar. A pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento que podamos tener, porque ¿qué le va a tocar a la siguiente generación? Lo que nosotros hayamos hecho. Y el camino se puede allanar si aguantamos aquello, ¿sí?, que nos está costando esta persecución. Por ejemplo, yo lo quiero, el Señor cuando era un jovencito, hablaba de los negocios del Padre, ¿sí? Yo hago una pregunta cuando se habla a nivel negocios. A nivel negocios, los precursores de un negocio, los que empiezan a picar piedra, ¿cómo se la ven? Muchas corporaciones que hoy son corporaciones vendían en la calle. Algunos fueron vendedores de puerta por puerta. Yo recuerdo una familia muy exitosa en Chihuahua. El precursor de esa familia vendía telas en un carrito por las calles de Chihuahua. Después su familia llegó a ser dueños de agencias de carros y de muchos otros negocios. ¿Qué significa? Que cada persona en su tiempo y en su etapa tienen dos opciones: sucumbir ante la adversidad y romper el propósito a la siguiente generación, o enfrentarlo en la fuerza del Señor, en la valentía de Cristo, para dejar a la siguiente generación el camino allanado. Y luego vendrá una tercera generación que ya no solamente implementará, conquistará. ¿Y qué pasará con la cuarta generación? Si la cuarta generación, bíblicamente las cuartas generaciones son las que
llegan ya a una plenitud en la tierra que se conquistó. Entonces, no sé si hay algunas respuestas, Sergio, de la pregunta, si es evitable el sufrimiento, y yo quisiera que ahorita lo comentáramos nosotros. Nada más, primero hay algunas personas. ¿Sí, doctor? Bueno, saludar también a Emanuela Aspitia, a Liliana Barragán desde Indianápolis, a Ana Soto, tenemos también saludos de Pedro González desde Denver, Didi Sanzán desde Oaxaca, bueno, y hay algunos, Ana Cibel desde su restaurante en Italia, y bueno, hay algunos comentarios, todavía algunas respuestas de las preguntas anteriores. Emanuela Aspitia dice que Pablo sufrió discriminación también. Y en cuanto a otras, dice, ¿es evitable el sufrimiento? Bueno, hacen comentarios de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si permanecemos en Él. Dice, sí, pero no deberíamos, si queremos disfrutar de toda la bendición de Dios. No está muy entendible ahí la respuesta. Y bueno, pues son algunas de las participaciones. Laura Piña dice, el apóstol Pablo sufrió por el reino de Dios, pero resistió, fue porque conocía el propósito y fue fundamental para estas generaciones. La actitud que tenía frente a los sufrimientos es muy importante. El apóstol Pablo hoy nos sigue indicando que al que en él, déjenme ver aquí tantito. El apóstol Pablo hoy nos sigue indicando que al enfrentar las pruebas y sucesos siempre saldremos victoriosos. Pablo descubrió esto en el mismo momento en que tuvo su primer encuentro con Cristo. Pasar por circunstancias o sufrimientos por Cristo es una parte del cristianismo. Esto debería ser conocido por aquellos que desean servir al Señor. De hecho, la norma bíblica es que a mayor fidelidad y servicio, mayor sufrimiento y oposición. Siempre que vayamos a comenzar alguna gran obra para Dios, en proporción a su importancia debemos esperar la oposición del mundo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto no nos emite de algún sufrimiento, o omite, yo creo, algún sufrimiento, pero siempre nos garantiza la victoria. Son algunas de las participaciones hasta ahorita. Sí, ahora sí, doctor. Bueno, yendo más al fondo de si se pueden evitar sufrimientos, yo les diría que sí, pero ¿cómo? No sé si en primera o segunda de Pedro nos explican que muchas veces los problemas que estamos viviendo no es precisamente por el Evangelio, sino por situaciones personales que nos hemos metido en problemas nosotros y que definitivamente van a tener una repercusión, ya sea por un comentario general, ya sea por la justicia o algo. Digo, eso se da por descontado, me imagino yo. Sí, no estamos hablando de si toda vez que se rompa un diseño trae una repercusión. Sí, yo me refiero al avance natural, ¿verdad? El avance de ir llevando el reino, de ir hacia adelante, de la formación de Cristo en nuestra vida. Cuando estamos alineados al diseño, nos vamos a evitar muchos sufrimientos. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque la bendición ya nos fue dada. Segundo, el diseño tiende a proteger. El diseño es una protección que Dios nos da para operar. Pero en la medida que nosotros llegamos a un nivel de compromiso con la tarea que tenemos, con la asignación, con que el reino se expanda, mi opinión es que va a haber oposición, ¿verdad? Pero jamás bajo una óptica, otra vez nuestra óptica jamás tiene que ser esa de derrota, de pobrecito de mí, de todo lo que me está costando el Evangelio. No, de pagar un precio para merecer, tampoco ese es el punto. Aquí realmente el precio que se paga, si pudiéramos manejar esa misma frase, tiene que ver más que nada con la disciplina que implica vivir para el Señor. O sea, esto es bien importante que lo oiga nuestra audiencia, porque a veces las personas confunden la gracia con un tipo de vida no nada más libertina y disipada, sino desordenada, sin disciplina, y esto no es el reino. Por eso dice la Escritura: yo no les hago un espíritu de temor, sino de poder
de amor y de dominio propio. Entonces, el sufrimiento no quisiera yo que lo enmarcáramos en un solo tipo de sufrimiento, sino que inclusive nosotros dice la Escritura que el que perdiere su alma la ganará. ¿Qué significa esto? Que nosotros, el alma y es psique en el griego, está diciendo que vamos a tener que renunciar a cosas para el avance del reino que no son cómodas a la humanidad nuestra, ¿sí? Que va a haber también persecución. ¿Qué tipo de persecución sufren las personas que han establecido a Cristo como su prioridad? Pues imagínense, familiar, La primera, social, religiosa, laboral, por supuesto que laboral. ¿Por qué? Porque laboralmente la gente de reino no se presta para hacer lo incorrecto. Entonces, realmente, precisamente por eso es que el Hijo de Dios tiene que formar un carácter. En el caso de Pablo, ¿qué tanto se le habrá formado el carácter en determinación? En el área de la determinación. Yo creo que Pablo fue, si no el más, de los más determinados. Ahí se me hace que Pablo ya tenía una etapa de tal formación de carácter y de personalidad en determinación, que sumado al entendimiento del reino, se le complementó más, porque ella era un todo, ¿sí? Complemento en su etapa religiosa o desconocimiento, ya había ese carácter, ya había ese orden, ya había esa disciplina, y sumado al entendimiento del reino y la revelación, pues lo potencializó. Y así debe ser en el caso nuestro de todos. Ese es el punto, señor Ortiz, de que aquí esto es potencializado por la revelación, pero también por algo más, por la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, acuérdense que Pablo ya era un hombre determinado, aún con la vieja naturaleza. Ahora que la nueva naturaleza opera en él, más la revelación. Hombre, imagínese qué nivel de convicciones y qué nivel de determinación tenía este hombre, sí, donde se le anticipó, le voy a mostrar lo que se va a sufrir por causa del Evangelio. Y la importancia de la identidad en ese sentido. ¿Quiénes somos en Cristo? Totalmente. Pastor Sergio. Bueno, quisiera mencionar varias cosas que dentro de este tema creo que son importantes. Una, en cuanto a la situación de que puedan venir situaciones adversas a nuestra vida, pues hay una realidad en el hecho, pues ya lo comentaba el apóstol, que lo aclaró usted también, apóstol, en el sentido de que hay situaciones que pueden ser consecuencias de nuestras acciones, otras que son por el avance o nuestra entrega al avance del reino y que puede traer repercusiones. Agregaría esto que hay situaciones, cuando decíamos que se pueden evitar, puedo agregar que hay situaciones que entran dentro de una naturaleza caída externa a nosotros, en el sentido de que hay situaciones que son circunstanciales dentro de las cuales nos vemos afectados. Lo importante dentro de todas estas cosas, en primer lugar, saber cómo la mente procesa, la mente humana un poquito las cosas. Tenemos que entender que la mente humana generalmente le da mucho más importancia a las cosas negativas que a las positivas. Entonces, en muchas ocasiones sobredimensionamos las situaciones negativas por la percepción que nosotros tenemos de ellas, porque la Escritura es clara en el hecho de que vamos a pasar por ciertas situaciones, pero aún cuando habla de la armadura, que sabemos entendidos en el Nuevo Pacto, que habla de todos los elementos del Nuevo Pacto, dice para cuando el día malo venga, o sea, hace mención a que sí va a haber días malos, pero como una excepción. Y si nosotros los vemos como una generalidad en nuestra vida, es porque no estamos enfocando de la manera correcta y nos estamos enfocando más en las cosas negativas que en lo positivo. Otra cosa que pongo ahí sobre la mesa, que a lo mejor puede ser un poco controversial, es de que mientras más nos adentramos en lo que es el propósito, el avance del reino, la conformación con Cristo en nuestras vidas, cada vez nos vamos dando cuenta que los sentimentalismos tienen que ir quedando más a un lado y que las situaciones que nos afectan personalmente no deben ser un estorbo para el avance del reino. Entonces, en este sentido, es difícil poderlo desligar, pero cuando nosotros vemos que hay situaciones aún de índole personal que nos afectan de una manera considerable,
por cuestión del reino, por cuestión del avance, tenemos que separar esas cosas y saber que el alivio viene de parte de Dios y que nuestra fortaleza es Él mismo. Entonces, en ese sentido, no digo que no podamos tener tiempos de luto, que no podamos tener situaciones donde tengamos que sobreponernos a algo, pero siempre tener en cuenta que el propósito va mucho más allá de las cuestiones que en un momento dado, si les damos más importancia, nos pueden incluso paralizar o anular de lo que estamos haciendo. Y algo en referencia a lo que hacía ahorita, o decía usted, apóstol, es de que todos conocemos la frase que va a servir de cápsula también cultural, del dicho ese que se le atribuye a Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote, que en realidad no es de él, cuando dice Sancho que si los perros ladran es señal de que avanzamos. Realmente esta frase fue acuñada por Rubén Darío y se cree que fue por unas poesías alemanas, pero esto es una realidad. Yo creo que lo que usted decía, si estamos enfocados en el avance del reino, va a haber oposición. Y si hay oposición, yo creo que tendríamos que estar contentos también, en cierta forma, en saber que estamos siendo utilizados para destrozar el sistema, que estamos siendo utilizados para hacer avanzar el reino, que el sistema se está poniendo en contra no de nosotros, sino de que el reino de Dios se ha establecido en la tierra. Y como somos parte de y somos la naturaleza de Dios y somos uno mismo con Él en la tierra, pues este sistema se opone a Dios mismo y por eso hay oposición en contra de nosotros. Pero si el sistema se opone contra Dios, ¿quién puede contra Dios? Absolutamente nadie, porque Dios ha vencido ya a través de Jesucristo en la cruz. Dice el pastor Pedro González, un abrazo allá hasta Denver, dice que las pruebas son inevitables, el sufrimiento es opcional. Y es interesante la óptica de él, o sea, las pruebas son inevitables y puede haber aflicción, pero yo decido si esa aflicción la llevo hasta un grado donde tomo una actitud otra vez de mártir, ¿verdad? Una actitud de víctima, de un sufrimiento donde, ay, ¿cómo está pesado esto? O sea, ¿cuántas personas han pasado por situaciones tan críticas y los vemos firmes, que permanecen? El otro día me llegó un WhatsApp que nos hacía reflexionar sobre la matanza que acaba de haber en Texas, ¿sí? Ahí voy. Este hombre, yo no sé si sepan, en la matanza de Texas fue en un oficio, estaban celebrando un culto, ¿sí? Sí, y dentro de las personas que mueren fue la hija del pastor, de 13 años. Y este pastor tuvo muchas pérdidas en la congregación y decía, este hombre tuvo que ir a todos los servicios funerales de todos ellos, incluyendo el de su hija, ¿sí? Y ver a los que están en el hospital. Y de repente nosotros a veces hacemos de unas cosas tan sencillas un nivel de sufrimiento que no debe ser. Tomando en cuenta el comentario de Pedro, un fuerte abrazo hasta allá, Pedro, te queremos mucho. Ojalá un día te tengamos por acá y vengas a conocer la congregación, porque gran parte en el mundo tendré esa aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas ellas, ¿qué? Los librará. O sea, y esta libertad no implica que no haya de repente algún daño, implica es que hay una libertad, porque la verdadera libertad es que no queden huellas en el alma. Sí. Mientras que comentaba okay, eso, el pastor y usted, venía a mi memoria el rey David. El rey David se metió en una situación difícil por vamos a decirle, sí, por errores personales. Pero más adelante, cuando vemos que el fruto de aquel adulterio, el bebé muere, pero él antes de morir se pone en silicio, en oración, en duelo. Pero una vez que entiende que el niño, lo que le dice el profeta, dice que él se levanta, se sacude, se lava, se viste y vuelve a su posición de rey, al oficio de rey que él tenía. Eso. Entonces, pasamos por etapas difíciles, pero entendemos que nuestra posición, nuestro propósito, el por qué hemos abrazado
la verdad presente, la verdad del reino y todo eso, nos sacudimos Y le seguimos. y seguimos para adelante, porque aún, y lo digo a criterio personal, ¿verdad? Por experiencia, yo tomé la determinación de sacudirme todo porque tenía muchas responsabilidades delante de Dios y porque aún en lo personal yo analicé la situación y dije, no me conviene permanecer en un duelo demasiado tiempo porque en mi vida personal me va a afectar. Claro. Tengo cosas que hacer, Por mi mente supuesto. tiene que estar ocupada, mi posición dentro de lo que es el trabajo aquí, yo tengo que tomar mi posición de soldado y lo que quedó atrás, quedó atrás. Y fíjese qué interesante esto, Oliver, déjeme le complemento un poquito. Una vez que un hijo de Dios ha tomado la decisión de seguir, ¿qué cree que se manifiesta? Esto es bien importante, ¿eh? Una vez que un hijo de Dios ha dicho, voy para adelante, me sacudo, he llorado, he tomado mi tiempo, ¿verdad?, de duelo, ¿se entiende? ¿Se entiende? Pero ¿qué ocurre? Y esto yo quiero que le quede muy claro a las personas. No sé por qué no esté deteniendo tanto el Señor en esto. Yo creo que hay gente siendo restaurada en este momento. Que una vez que se ha decidido, ¿sabe qué fuerza es la que brota? Es la de Cristo. Adelante, Leti. Sí, eso estaba pensando yo, apóstol, que los tiempos de crisis, tiempos de sufrimiento de cualquier tipo, yo creo que es una oportunidad extraordinaria en el que los hijos de Dios podemos experimentar esta vida Zoe, esta vida, la ley del espíritu de vida, Cristo mismo impartido en nuestro espíritu, y lo podemos experimentar de una manera extraordinaria en el sentido en que nos damos cuenta que nuestras propias fuerzas jamás pudiéramos salir adelante, sino que de verdad creo que es un tiempo extraordinario para darse cuenta de esa vida que tenemos impartida, porque nos conocemos cada quien, ¿verdad? Nos conocemos tan íntimamente que sabemos nuestras limitantes. Entonces es un tiempo de darse cuenta de eso. Totalmente. Antes de pasarle al doctor. Por eso la Escritura dice, cuando yo soy débil, yo soy fuerte en Cristo. O sea, ¿qué es lo que está? Por eso ahorita yo quiero que terminemos esto, porque el tiempo va volando, en entender lo que es una mente de dominio. Esta mentalidad de dominio en el reino es una mentalidad que tiene que estar en todos los hijos de Dios, porque definitivamente las pruebas, el golpeteo, vamos dejando a un lado. Es importante las dos cosas, lo que dijo ahorita el doctor y lo que dijo el pastor Sergio. Hay cosas que son cosecha de una mala actuación, esa ya la dejamos de lado, ya explicamos. También hay eventos que tienen que ver por el efecto de un planeta mismo, ¿verdad?, que apenas está en un proceso de restitución también por la obra de los hijos de Dios, que está esperando esta manifestación, pero todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque esta manifestación de los hijos de Dios va a tener efectos sobre la creación, porque va a ser administrada por los hijos. Entonces todavía lo que vemos, terremotos, vemos imagínense, inundaciones, el cambio climático provocado por la mala administración del hombre, ¿sí? Entonces todavía eso afecta. Imagínense la tragedia de Puerto Rico, a quien le mandamos, si hay alguien de Puerto Rico, es difícil que nos estén viendo en Puerto Rico porque no hay luz. Un fuerte abrazo a cualquier puertorriqueño donde quiera que se encuentre. Pastor Tommy Moya, que es nuestro amado amigo, ¿verdad?, que él está continuamente yendo porque son situaciones críticas las que hay ahí. Y alguien podría decir, porque el religioso inmediatamente va a decir, debe ser gente que está viviendo en pecado. Como esta gente está viviendo en pecado, es que no, hay que ubicarse, el castigo divino. No, hay una pésima administración humana sobre la creación. Entonces, quitando estos dos elementos para que quede claro, ¿verdad?, para no meternos ahí, estamos hablando de estos retos que vienen día a día por el avance del reino, por el crecimiento, por situaciones que realmente son inherentes a ir desplazando el sistema de las tinieblas, ¿sí?, a ir desplazando este sistema anticristo. El detalle es de que si nos hacemos a un lado, ¿qué le dejamos a la siguiente generación? Yo por eso quiero hablar ahorita de la mentalidad de dominio, doctor, pero adelante. Para cerrar,
tenemos que acordarnos también de algunas cosas que dicen de la Escritura. Para mí es muy importante que la Escritura dice que Dios es un Dios, San Pablo creo que lo decía, de toda consolación. Pero quiero que profundicemos en qué es la consolación. Es un bálsamo tan poderoso que llega a consolarnos. Y pegado con esto tenemos que entrar con el Espíritu Santo. Cuando Jesús murió, yo creo que hubo un sufrimiento terrible de los apóstoles y también de su madre. Y del Padre. Y del Padre. Pero volviendo a los que se quedaron aquí en la tierra, hay que recordar que unos días después el Señor envió al Consolador, al Espíritu Así Santo, es. y todos, inclusive María, fueron llenos del Espíritu Santo, y yo les puedo asegurar que cualquier situación de dolor o de angustia o de que hubiera quedado, se fue con la llenura del Espíritu Santo. Así es, así es. Pastor Sergio, yo creo que hay varios comentarios, ¿no? Sí, hay algunos comentarios y bueno, nada más antes de pasar también a los comentarios, algo que pasa comúnmente, apóstol, con la gente que está pasando por algún sufrimiento, y sí, definitivamente yo ahorita leo una mención aquí, probablemente pues Dios quiso que se hablara un poco más de esto porque a lo mejor hay gente que necesita escuchar esto. Claro. Y algo que es algo que debemos de tomar en cuenta es de que cuando dice la Escritura que Cristo llevó en la cruz nuestros padecimientos, nuestros dolores y todo, es muy común que cuando nosotros o cualquier persona está pasando por una situación difícil, normalmente la gente se siente incomprendida y sienten que los demás no pueden saber lo que uno está sintiendo. Pero realmente Cristo llevó todas las cosas y Él ya vivió, aún antes de que nosotros experimentáramos el dolor de cualquier situación que vivimos. Él ya la había experimentado en la cruz antes de que nosotros lo pudiéramos vivir. Y ¿quién más que esa experiencia de Cristo, de haber vivido todas estas cosas y saber que tenemos el consuelo en Él y en el Espíritu Santo? Y pues me acordé de este pasaje, ¿no?, de Isaías 53:3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces debemos de saber que aún cualquier padecimiento que podamos haber vivido, Cristo ya lo vivió y Él está en nosotros y con nosotros en todo momento. Y dentro de los nuevos comentarios que queremos compartir, pues bueno, queremos saludar a Ana Soto, a Elizabeth Maldonado desde Nueva York, Moisés Agosto desde Morelos, Berenice Ibarra desde Torreón, a la pastora Luli, y dice Ana Soto: nuestra fe debe estar bien firme, como todos los apóstolos que son de grande enseñanza. Pase lo que pase, Dios mismo nos dice que no temamos lo que mata el cuerpo. Y bueno, también dice Elizabeth Maldonado: estoy viviendo esto y experimentando la fuerza y vida de Cristo en mí. Entonces, estos son algunos comentarios de algunas personas que se comunican, y definitivamente el Espíritu Santo es el Consolador y Cristo mismo se ha unido con nosotros. Y no solamente eso, Él se encargó de que resucitáramos juntamente con Él a cualquier situación. Tenemos el poder de la resurrección en nosotros, y cada vez que alguna situación viene a nosotros tenemos que saber que eso fue vencido ya en la cruz y que hemos resucitado a la vida en Cristo. Y la consolación, para complementar tu comentario ahorita, papá, es que el Consolador también no solamente es una figura de ternura, sino de empoderamiento. O sea, el Consolador lo que hace también es que le recuerda su identidad a las personas, y el Paracletos, que es el Espíritu Santo, le hace una arenga, o sea, lo impulsa, lo empodera, le genera valentía. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando se tiene un hecho que pueda ser traumático, es como cuando una persona choca en un carro. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con una persona que choca con un carro? Llamar al seguro, y después de eso volver a manejar. Es lo que o sea, ¿por qué? Porque la experiencia traumática produce temor.
Y ahorita decía Sergio, produce temor y produce parálisis. En otras palabras, quienes hemos sufrido una situación traumática, generalmente lo que ocurre es que uno no quiere moverse. O sea, se quiere quedar ahí, en una zona como de protección. Y el Espíritu Santo lo que hace es, se levanta otra vez, Señor. Usted fue llamado para una asignación, usted fue llamado para una tarea, y el que comenzó en usted la buena obra, la va a terminar. Entonces viene desde nuestro interior la potencia de Cristo, la fuerza de Cristo. Por eso es que esta mentalidad de dominio que es tan importante tener en el reino es totalmente contraria a la mentalidad de pobrecito, de víctima, y de mentalidad de demonio también, donde se le da al demonio un poder que no tiene, y donde siempre las personas están esperando o el ataque, ¿sí?, de un demonio, o están siempre creyendo que están expensas de las circunstancias. No, nosotros sabemos, ahorita decía el pastor Sergio, tenemos que ubicar cada cuándo se pasa por situaciones de estas. O sea, la mayor parte del tiempo estamos viviendo procesos de avance, procesos de la formación de Cristo en situaciones que se van gobernando, se van dominando, se va pasando en mayores niveles de gloria. Que vengan momentos cruciales, que vengan momentos donde por causa de esto nuestra fe es probada, porque para eso es una prueba, es un examen, ¿sí? Y es necesario para ver dónde estamos parados, a ver en qué nos estamos sustentando, en qué nos estamos realmente parando. El nivel de compromiso también, la madurez, la formación de Cristo y el amor por los demás, pero también el amor, ¿por qué? Por Cristo. Si realmente amamos a Cristo por encima de todas las cosas. Cuando esta mentalidad de dominio, ahorita voy al comentario de Alice González, es una mentalidad que sabe que va a pasar por situaciones difíciles por causa de las tinieblas que estamos, ¿cómo le diré? No repeliendo, sino desplazando, las estamos haciendo garras para acabar pronto. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecen contra el avance de la iglesia. Lo que tenemos que entender que esta mentalidad de dominio, cuando siente circunstancias de dolor, de tristeza, o inclusive de caída o de pérdida, se vuelve a levantar y sabe que la naturaleza en la que operamos, dice la Escritura, antes de todo esto somos más que vencedores por medio de Cristo. Dice Alice González, entender que el plan del enemigo es frenarnos para que no realicemos nuestra asignación y no cumplamos el propósito. Claro, o sea, las tinieblas ya no trabajan para quitarle una salvación que no le pueden quitar. Es aquí donde el enfoque siempre ese era, ¿verdad? Que el diablo le va a robar su salvación. Espérame tantito, el diablo no me puede robar mi salvación. Lo que pueden hacer las tinieblas y el sistema del mundo es desanimar a los hijos para que no cumplan su asignación. Yo creo que un hombre que no hubiera tenido la madurez, la determinación, la visión y, como dijo usted, la revelación y la nueva naturaleza, a lo mejor por la mitad de lo que le hubiera pasado a Pablo se hubiera hecho para atrás. Es más, deje la mitad, la 10ª parte, ¿verdad? Entonces, declaramos la consolación para cada una de las personas que nos están recibiendo. Declaramos que el Espíritu Santo, ese consolador, a usted lo fortalece, le da potencia, le da la fuerza que viene de esta nueva naturaleza, lo lleva al entendimiento de su nueva naturaleza en Cristo, lo lleva al entendimiento que mayor es el que está en nosotros, literalmente, que quien está, y lo que implica el sistema del mundo, que en el mundo sí tendremos aflicción, pero que mayor es el que está en nosotros. También tenemos que entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y tenemos que entender claramente, ¿verdad?, que a medida que nosotros triunfamos en la prueba, estamos listos para un siguiente nivel de gloria. Entonces, todo esto es lo que podemos ver en la vida de este hombre por causa de lo que operaba no fuera de él, desde dentro de él. Bueno, Pastor Sergio, no sé si haya más saludos. Pues Veo que saludamos Tiago de a Belo Horizonte también. Tiago Velo desde Brasil, del balneario Camboriú, espero haberlo pronunciado bien. A Lulú Tobar desde Puebla, y bueno, pues hay muchas otras personas reportándose, siguiéndonos, Conchi Ugarte, Rosa María Talavera, Jorge Iniestra, muchas personas, Levita Lamantes,
Les mandamos un saludo a todos: Jacqueline Morales, Juan Isa, Tina García, María de Jesús Valtierres, y bueno, pues son bastantes personas las que nos están siguiendo. No olviden compartir esta transmisión, no importa que ya estemos avanzados, esta transmisión se queda grabada en la página de Face, y si usted la comparte, las personas la pueden ver, aunque sea también en otro tiempo. Pues continuamos la lectura, aunque sean poquitos versículos, ¿no? Que nos quedamos con, siempre vamos para atrás, ¿no? ¿Verdad? El 17 dice: entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seáis lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. 19. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. ¿Sí? Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarles presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué tenía de conocimientos teológicos Pablo hasta ahí? Nada, puro judaísmo. No tenía ninguna otra revelación más que Cristo es el Hijo de Dios. Su experiencia del nuevo nacimiento, Leti, le reveló que Cristo era Dios, que él tenía que predicar a este Cristo que había sido crucificado y ahora resucitado, e inmediatamente vemos que él empieza a ser un evangelista, ¿verdad? A llevar el evangelio, las buenas noticias, a pesar de la oposición y el temor que pudiera haber, pero ya este nivel de determinación que había en él ya lo llevaba a llevar el evangelio, ¿verdad? Un hombre convencido, un hombre valiente, y se iba, y poco a poco dice que se iba fortaleciendo. Entonces, ¿en qué se iría fortaleciendo? Pues en la vida del Espíritu. Sí, doctor, adelante. A tal grado que, como decíamos en el pasado miércoles, fue y confrontó a los apóstoles en Jerusalén, porque querían obligar a los nuevos creyentes gentiles a judaizar. Fue y los confrontó, y confrontó al mismo Pedro, cuando Pedro le estaba jugando a los dos, que era cristiano, que era judío. Lo confrontó, dice él, porque era necesario confrontarlo y sacarlo de su hipocresía. Era un hombre entero y completo en su convicción. Así es. Dice el 23: pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle. Aquí ya viene el efecto. ¿Por qué? Aquí viene la persecución. Este hombre se definió rapidito, o sea, empieza a predicar. Lo interesante es que no predicaba en la calle, se metía a las sinagogas. O sea, yo nomás quiero que se imagine, por favor, quiero que no me malentienda, pero es como si alguien haya recibido la revelación de la verdad presente y se metiera a la congregación más legalista que hay en su ciudad y empezara a hablar de la libertad de Cristo, del Cristo impartido, o imagínese que se metiera a una iglesia de la mayoría, ¿verdad? Y empezara a decir: la vida del Espíritu solamente se halla en Cristo, el Cristo resucitado es Dios, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que Él. Que empezar, eso era lo que estaba haciendo este hombre. Híjole, hacen falta más gente de ese tamaño, ¿no? De ese empuje. Y él no anduvo siendo, ¿cómo se dice?, políticamente correcto. Él no dijo: no, es que es importante el respeto. No, este señor no tuvo, no. Para este hombre, su convicción lo hacía él. Y no estoy diciendo que no caigamos en la falta de respeto, pero este señor no negociaba nada. Si tenía que ser claro, dejaba de ser políticamente correcto. Y yo quiero decir una cosa, esto es correcto. No hay que ofender, pero andar negociando lo que uno cree, porque otros no se molesten, porque otros no vayan a interpretar, porque otros no vayan a decir, eso no se puede.
en los hijos de Dios que están definidos, lo podemos hacer con educación, con respeto, pero jamás con echarse para atrás. O se cree o no se cree, ¿verdad? Sí. Veo el versículo, ¿verdad? Conociendo los mismos judíos a Pablo y viéndolo ahora en esa determinación, entendieron, yo creo que ellos, que la única manera de frenarlo era matándolo. Claro, o sea, ya el plan diabólico empezaba a operar y no había otra cosa de callarlo. Este hombre no iba, fíjese qué interesante, esto es lo que dice usted. Este hombre no iba a negociar por una posición. Este hombre no iba a negociar por una plataforma. Este hombre no iba a negociar por dinero. Este hombre no iba a decir, pues es que aquí me necesitan, donde el sistema me necesita para ayudarlos. No, señor. O sea, eso es lo que realmente un ministro de la verdad presente tiene que tener. Lo tenemos que decir así, Liber, ¿verdad? Porque mucha gente conoce la verdad presente y negocia sus principios, negocia lo que cree. ¿Por qué? Porque le dieron un liderazgo, porque le dan una posición, le dan una plataforma, se siente cómodo, es bonito el edificio, pero la pregunta es esta: ¿y dónde queda entonces lo que le fue revelado? ¿Dónde queda? ¿Qué no será más importante estar bien con el Señor que con la gente? Claro. O sea, esto es clave. Por eso ellos, es muy bueno su comentario, mija, ellos han de haber pensado, no, con lana no le vamos a llegar, con una posición aquí ni meterlo al Sanedrín tampoco. Si le damos más le damos más juego aquí y le damos nombramientos, no. La única manera de detener a este vato, dirían en el norte, es matar. Pues así debería ser, ¿no, señor Ortiz? ¿O nos vamos a callar por cualquier cosita? Pues yo creo que exacto, el problema es del que no quiere, o sea, el que se definió por Cristo, ya definido, llamamiento, la revelación, el conocimiento, porque lo que Dios nos va revelando nos lo va, ¿cómo se dice?, a demandar. O sea, yo te dije que era esto. Oye, no, espérame, Señor, que mira, pues bueno, ya no me meto en eso. Dice, pero fíjese qué interesante, porque Dios lo tenía protegido. Y dice, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Vámonos. O sea, se da cuenta que cuando conspiran las tinieblas, como decía ahorita el pastor Sergio, puede conspirar quien quiera, contra el Señor no se puede. No se puede. Y Pablo estaba representando al Señor. Y hay de aquellos que conspiren contra el reino, ¿sí? Entonces los discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Pablo no era del Tao. Pablo no era comelón. ¿Por qué no? Porque la canasta lo hubiera roto. Pablo yo creo que estaba delgado. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién le dio esta idea creativa a los discípulos? El Espíritu Santo. Terminamos con este versículo. No hay poder humano ni diabólico que pueda detener el plan eterno ejecutado por la iglesia. El avance del reino, imposible que lo detengan. Por lo tanto, aunque como a Pablo se le dijo, ¿verdad? A Ananías se le dijo, este hombre va a ver lo que cuesta, bien vale la pena enfrentar diferentes circunstancias para mantenerse firme y ser participante de este propósito eterno y de este plan tan glorioso que tiene que ver con el avance del reino y que Cristo sea formado y que todo en las personas y que todo quede bajo su gobierno y dominio. Pastor Sergio, ¿no quiere prestar de libre el micrófono? Simplemente me acordé, y bueno, esto es simplemente una reflexión. Los que hemos tenido la oportunidad de jugar algún deporte y que por X o Y nos ha tocado en alguna ocasión tener que salir del terreno de juego por una lesión, por alguna situación, es una impotencia el no poder estar ahí jugando, participando, colaborando, y simplemente es una comparación, ¿no? Y porque pues a lo mejor puede exagerar uno en su apreciación personal, ¿verdad? Es tanta la pasión que hay
que quisiera uno estar ahí, cree que si está uno pudieran hacerse más cosas, etcétera. Yo me pongo a pensar, yo no sé si Dios permita a las personas que están con Él el poder estar viendo el panorama del mundo y lo que está sucediendo, pero si así fuera y Pablo viera lo que sucede, y yo me imagino que esa pasión que él tiene, yo creo que él estaría con ansias de entrar al terreno de juego aún y cuando haya pasado por tantas dificultades y tantas situaciones difíciles, yo creo que él estaría así con las ganas de decir, Señor, méteme a jugar otra vez, ¿no? Para hacer las cosas que yo quiero hacer, que yo puedo hacer, que tengo la pasión para hacer. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque nosotros sabemos que a veces, desgraciadamente, entramos en una zona de confort, de comodidad, como decía el apóstol ahorita, y creo que nos falta un sentido de urgencia mayor a muchos, ¿verdad? Para poder hacer las cosas que realmente estamos sido llamados a hacer, y no solamente que hemos sido llamados a hacer, sino que hay todo lo que se necesita dentro de nosotros, incluso Cristo mismo y el Espíritu Santo en nosotros, para poder hacer las cosas a las cuales hemos sido llamados. Lo único que está esperando Dios es que demos el primer paso y que empecemos a hacer. No, inclusive, yo creo que si hubiera esa situación, ¿a cuánto mundo no vendría, a cuántas personas no vendría y les diría, deja de ser tibio? O sea, métete con todo. Tibio, sí, tibio, o sea, ¿por qué están ante esa indiferencia o jugando, verdad? Cuando para nosotros Cristo no es una opción. Para nosotros Cristo es nuestra vida. Y cuando hablamos de Cristo no hablamos solamente de su persona, sino de su acción en nuestra vida. Pues se nos acabó el tiempo, pero hay que saludar por último, Sergio, porque el doctor nos regaña después. Bueno, de las personas que tenemos aquí en contacto, en las últimas personas, tenemos a Meredith Fernández, a Ángela Fierro, a Sandra Valdés, que dice muy fuerte la palabra, a Victoria Sayago, también a Argentina, Victoria. desde Argentina, a Julio también, el profe Julio, le mandamos un saludo. Tenemos saludos, bueno, leímos ahorita el comentario de Alice González, y bueno, pues son algunas de las personas que se comunicaron en estos últimos momentos. Pues hoy hubo de todo, consolación, abrazo, beso, ternura, pero terminó esto a tambor batiente, como gente definida. ¿No, señora Leti? ¿Usted cree que así tiene que ser? Gente definida que le ha creído a Dios y que no va a negociar nada de lo que ha creído. Último comentario. Sí, hay un último comentario. Elizabeth Maldonado dice, gloria a Dios, ahí estoy yo hablando la verdad presente en una congregación que ahí hay mezcla, pero Dios me trajo ahí 4 años atrás y la verdad presente la oí por primera vez hace más de 1 año y medio atrás, una oportunidad para infiltrar la verdad presente. No tenga miedo, siga adelante, pero nunca negocie lo que le ha sido revelado. Enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, les amamos mucho en Cristo, somos una familia en el Señor y recuérdense que usted ya está bendecido. Nos vemos pronto. Le decimos a